Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje el Sentido, el programa de podcast de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sacristán. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a José Enrique Campillo. Hace tiempo que tenía muchas ganas de entrevistarte, José Enrique, es un lujo y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, un placer para mí también José, compartir estos minutos. José Enrique, vamos a hablar de muchos temas, pero sobre todo vamos a hablar de información, ¿eh? Y de cómo la información ha creado el universo, ¿no? Pero antes, un poco por tu parte, ¿cuáles son los tres elementos de información más importantes de tu vida? En tu vida, si tuvieras que destacar tres cosas, ¿qué destacarías? Bueno, pues yo destacaría en primer lugar la familia. Soy una persona muy familiar, tengo un montón de familia, nietos, etcétera, y disfruto con ellos. Luego tendría que destacar quizá en mi vida la música. Yo soy músico desde bastante pequeño y sigo practicando. Y en tercer lugar, destacaría el enorme privilegio que he tenido de poder dedicarme a la ciencia, tanto a enseñarla, a divulgarla, como a investigarla, sobre todo en el ámbito de la medicina. Muy bien. Muy bien, José Enrique, hace poquito has publicado El universo en un bit. Em, es tu último libro. Antes también habías publicado un libro sobre la consciencia. Y vamos a empezar bastante fuertes, en el sentido de que hay una tesis de fondo en tu libro que es que todo es información, y que el universo básicamente es información. Entonces, te quería preguntar directamente si crees que Dios es información. Es decir, estamos hablando de que al principio de todo lo que hubo es información. ¿Es la información este Dios que ha dado lugar a todo lo que después ha venido? Bueno, es curioso, te voy a contestar con dos citas curiosamente de dos Juanes. ¿Eh? En primer lugar, te voy a dar la cita de un físico que ya ha muerto, John Juan Wheeler, que decía la frase icónica de "It from bit", todo procede del bit, todo es bit. Eso es un meme hoy día en física. Y luego te voy a dar otra frase de otro Juan, esta vez de Juan el Evangelista. Juan el Evangelista, en el versículo 1 de su Evangelio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo es la palabra, y la palabra en aquel entonces representaba la información. Por lo tanto, traducido al lenguaje actual, en una traducción libre, el primer versículo del Evangelio de San Juan diría: en principio era la información. Y ahí, José Enrique, porque, a ver, tú que eres científico, es decir, la ciencia a día de hoy ha llegado hasta el modelo estándar. Hay hipótesis que van más allá, como la teoría de las cuerdas o la de los bucles, es decir, hay muchas hipótesis aún, pero que juegan todas con el concepto de energías y con el concepto de, es decir, sí que todas han llegado a la conclusión que detrás de la materia hay energía, ¿no? Y que hay algo que la materia se difumina y aparecen las energías, ¿no? Yo entiendo que tú vas más allá y dices, más allá de la materia y la energía, hay información. Es que la información es el principio de todo. Y entonces, Además, pero ¿hasta dónde lo llevas eso, José Enrique? bueno, ¿Hasta es dónde que es la gente, científico y hasta dónde la es palabra, filosófico lo que estás el, diciendo? el problema con esto es que la palabra información es una palabra baúl que significa un montón de cosas. Y entonces la gente no entiende muy bien, cuando yo empiezo en charlas que he dado, en conferencias y por ahí, la gente va a
a ese acto con ideas preconcebidas muy confusas. Yo creo que la mejor forma de explicar esto es comparándolo con lo de la energía, que eso la gente lo entiende. O sea, la energía no sabemos lo que es, pero la energía es una magnitud física que siempre la expresamos por sus efectos. Nosotros no sabemos lo que es la energía todavía. Dicen que es la expresión de las fuerzas elementales, la fuerza nuclear débil, nuclear fuerte, gravitacional y electromagnética. Bueno, pero la energía no sabemos lo que es, no sabemos qué cosa es la energía, pero sabemos sus efectos y por eso hablamos de energía eólica, de energía mareomotriz, de energía eléctrica, de energía térmica, siempre definimos la energía por sus efectos. Ahora, con la Todos los información físicos. pasa, verás, con la información pasa exactamente lo mismo. La información es una magnitud física cuya unidad es el bit. Eso es una magnitud física. Ahora, ¿qué vemos de...? Además, no sabemos realmente lo que es, igual que la energía, no sabemos realmente lo que es. Pero igual que con la energía, como no sabemos lo que es, solo podemos referirnos a la información a través de sus efectos. Y entonces decimos información radiofónica, información mediante las palabras y la lectura, información mediante los signos, información mediante el telégrafo, información mediante el post-it que me pone mi señora esposa pegada a la nevera y me dice: José, esto es lo que hay que comprar en el supermercado. Información es cuando yo llego al supermercado y veo dónde están las cosas que me las anuncian. Todo eso son expresiones de una sola magnitud física, que es la información, de la misma forma que la energía térmica, la energía eléctrica, la energía sonora, la energía eólica, etcétera, son manifestaciones de una sola magnitud física, que es la energía. Pero con la energía, de alguna manera, en todas las formulaciones científicas de los físicos teóricos y de toda la gente que ha estudiado la evolución del universo, pues utilizan en sus fórmulas pues la energía, la materia, la masa, bueno, todos los grandes conceptos de la física teórica. En ningún momento sale la información, ¿no? Entonces, tú un poco defiendes que la Sí, información es la eso base de es todo. muy curioso. Sin embargo, se está utilizando continuamente. Mira, la información es, vuelvo a decir, una magnitud física cuya unidad es el bit. La información es siempre o sea, produce información siempre la alternancia de dos cosas que son opuestas. El 1 y el 0, el on, el off, la cara y cruz, todo lo que sea dos alternativas pues generan información. Y eso en la naturaleza, ¿dónde está? Pues en la naturaleza está en toda la intimidad de la materia, en toda la intimidad de la naturaleza. Pero mi pregunta, pues Enrique, es, al final, la materia, es decir, el disco duro, por decirlo, o el ordenador, o la energía, o, por ejemplo, las fuerzas físicas, ¿no? Las grandes fuerzas físicas. Detrás de ellas, porque eso es el hardware, detrás de ellas también crees que hay información. Es decir, la información es la que también crea el hardware, no solo el software que Claro, circula por el universo, ¿o no? fija, nombre, hoy día se piensa que, que los átomos, primero en el Big Bang, si asumimos el Big Bang o asumimos lo que nos parezca, pero en un principio se crearon partículas y átomos, y esos átomos eran solo bits, por así decirlo, con poca información, muchos bits, capacidad de tener información, y entonces se fueron codificando para formar moléculas. Las moléculas, ya cuando dos átomos determinados se unen y forman una molécula de Pero H2, esos dos primeros átomos salen de información. Es decir, claro, ahí ya ¿cómo se crea de la información el átomo? El se primer unen átomo. se unen los átomos
y la configuración de los bits de esos átomos que se van uniendo crean la configuración de una molécula. ¿Qué había al principio? Porque al final esta información tiene que partir de algún lado, que entiendo que es antes del Big Bang, o no se puede decir que haya antes del Big Bang, ¿no? Pero, es decir, ¿tú tienes alguna teoría de cómo esto arranca? Y dos, esta información después se disemina de una manera determinada, ¿no? Pues a través de las fuerzas físicas, del de esto, es decir, va tomando cuerpo de una manera determinada, no se juntan porque si esas moléculas, ¿no? Hay allí unos procesos que hacen que esta información fluya de determinada manera, ¿no? Eso no se sabe, pero hoy día se piensa, hay muchos físicos que piensan que posiblemente si asumiéramos el Big Bang, en esa singularidad que siempre se ha visto que es el Big Bang, no tendríamos una concentración infinita de energía, sino tendríamos una concentración infinitamente alta de información e infinitamente baja, para liar la cosa, de entropía. O sea que esa singularidad tendría infinita información y bajísima entropía. Y a partir de ahí, lo dicen los físicos, lo primero que se formaron fueron partículas elementales y luego esas partículas elementales compusieron ya protones y neutrones y electrones. Los protones y electrones ya son cosa más compleja y cuando la temperatura lo permitió fue suficientemente baja, y bueno, estamos hablando de miles o de millones de grados, ya se conformó esa información en átomos. Y ya ahí ya era una configuración, ya un átomo de oro no es lo mismo que un átomo de oxígeno o no es lo mismo que un átomo de litio. Y la tercera fase fue cuando esos átomos, aún la información de esos átomos, aún más se configuró generando las moléculas. Y ahí, José, Enrique, porque entiendo que esto, cuando empieza este despliegue tan maravilloso del universo, con estas fases que después dan lugar a las galaxias y a las estrellas y a la Tierra y a la vida y a los animales y a las plantas, a los animales y a los humanos. Ojo con la vida, que es otra cosa distinta, ya hablaremos. Correcto, pero que al final es el despliegue de esta información. Eso se asemeja a lo que está pasando, por ejemplo, con la inteligencia artificial y el aprendizaje continuo y el deep learning. El futuro que muchos físicos aseguran que va a suceder, entre ellos el líder de todo esto es el jefe de ingenieros de Google, Kurt Weisstein, que creó, que publicó el libro ese La singularidad está cerca, que está traducido en español. Bueno, pues muchos de ellos piensan que antes de que acabe el siglo seremos nosotros capaces de transportar, descargar lo sustancial de la información de nuestro cerebro, por ejemplo, la consciencia, a un dispositivo informático albergado, por ejemplo, en la cabeza de un androide perfecto, y surgirá que ya llaman el Homo cibernético. Y ahí, entrando ahí, porque en el libro comentas la teoría de que el universo es como una computadora, ¿no? Y antes, ahora hablabas de los seres humanos como máquinas de información, ¿no? Entonces, Ahí, ¿esto es lo perdona, ahí mismo por que lo la menos, teoría del Matrix, de que provenimos de una gran realidad virtual o que estamos dentro de una realidad virtual, estamos dentro de un programa informático, para que nos entendamos, somos una computadora que provenimos de... ¿Es así esto, José Enrique? bueno, hay muchos científicos que opinan también que a lo mejor nosotros somos solo un videojuego famoso del año 3100. Mm, O sea que un poco como los Sims y estas cosas que hay ahora, mm, pues sería un videojuego.
No sé, a mí me cuesta creerlo, pero mucha gente dice que eso es así. A mí me cuesta creerlo. También hay la teoría de los multiversos y todo esto. O sea, realmente, para empezar, teníamos que empezar que no sabemos ni siquiera dónde estamos, ¿eh? De verdad, no, ni siquiera ahora mismo yo estoy aquí sentado y tú estás ahí, pero no sé si esto es real o no es real o qué es lo que pasa, ¿eh? Porque nuestra mente con la información es capaz de crear lo que nos da la gana. Es decir, bueno, la visión, que también lo cuento ahí en el libro, la visión que nosotros tenemos del universo, del mundo que nos rodea, ahora los edificios que estoy yo viendo aquí alrededor, a ti que te estoy viendo ahí en esa pantallita, todo eso no es en absoluto, no tiene nada que ver en absoluto con la realidad. Todo lo que tú estás viendo ahora y lo que yo estoy viendo ahora, lo que tú estás escuchando y lo que yo estoy escuchando, solo existe dentro de nuestras cabezas. Y somos como una caja de percepción en baja resolución de la realidad, de, de, Que la de transformamos, las transformamos. la transformamos. Pero entonces, ahí ya tú dices de que nos va a superar el Homo cibernéticos, pero es que igual ya somos el Homo cibernéticos, ¿no? De alguna manera. Bueno, por parte sí, ya han empezado ya a ponernos trozos. Esto va a ir por partes, no va a ser de repente. Esto va cada año, va a haber algún Elon Musk o algún otro. Ahora mismo tengo inventariadas, en el libro las tengo puestas, hay inventariadas aproximadamente 250 empresas a nivel mundial con una financiación sustancial de muchos millones de dólares o de euros, cuyo fin de investigación es precisamente este, ¿eh? De momento, para aliviar problemas médicos, pues por ejemplo, no sé, hacer andar a alguien que es tetrapléjico, instaurándole un microchip que conecte y que la información que se ha interrumpido pues la regenere, etcétera. Hoy día ya hay dispositivos, bueno, los más sencillos son los dispositivos que pueden hacer oír, los dispositivos intracocleares que pueden hacer oír a un sordo, dispositivos para hacer ver a ciegos, etcétera, de momento, pero esto va, el Elon Musk ha dicho que es capaz de instalarnos un microchip ahí conectado con tal y que en nuestra cabeza funcione una especie como de Alexia, es decir, que yo esté aquí sentado y diga, ay, me he olvidado de encender la lavadora. Pienso así, plaf, y se pone la lavadora en marcha. O sea que eso irá poco a poco, iremos incluyendo posibilidades cada vez mayores y de más envergadura, y en ese devenir es en el que muchos dicen que antes de que acabe este siglo eh, ya habrá descargas completas, será posible descargar completamente la parte sustancial de nuestro cerebro, porque la parte del cerebro que controla el corazón no la vamos a descargar porque el muñeco en el que nos instalen no tiene corazón, ni la que controla los pulmones tampoco, ni los riñones, porque el robot ese no orina, pero la parte más sustancial de nuestro cerebro, lo que yo llamo, lo que llama la gente la consciencia, con ese ahí en medio, eso sí que dicen estos científicos que se podrá descargar a un dispositivo electrónico, ¿eh? Y ahora Posiblemente. que me abres la puerta, pues Enrique, ahora que me abres la puerta y has pronunciado la palabra clave que es consciencia. Claro, la consciencia y la autoconsciencia y la consciencia en general es una cosa a día de hoy aún muy misteriosa, ¿eh? Y sobre la que hay muchas teorías y sobre que hay posicionamientos filosóficos y hay mucha gente pues, que piensa que todo es una gran consciencia, que es decir, con tu teoría podría encajar que esto fuera una gran consciencia que genera información y que la información genera energía y materia, ¿no? En cambio, hay otra gente que piensa que no, que primero es la información, la materia, tal, y eso da lugar a una consciencia, ¿no? Entonces, la consciencia que tú has escrito al respecto, ¿realmente crees que
porque es lo único que nos da un poco la sensación de ser humanos, de ser libres, de vivir una vida que siento que existo, y eso es diferente de una máquina. Yo soy humano y siento que existo y siento que estoy aquí y entiendo que... Entonces, ahí, pues Enrique, ¿cómo ves la conciencia en este modelo de información que cuentas también en el libro? ¿Cómo encaja y en este devenir futuro también de la inteligencia artificial, qué tal? La inteligencia artificial llegará a un punto que se hará consciente y que realmente pasará a ser como nosotros. La conciencia es una formulación de 4 átomos y 5 moléculas que en un momento dado darán lugar a la conciencia. ¿Qué opinas ahí? Ya tengo entregado en la editorial un libro que se va a llamar Las voces del cerebro, precisamente donde abundo en que hoy día hay que considerar que nuestro cerebro es un ordenador, el modelo que usamos hoy día para explicar nuestro cerebro es un ordenador, pero es un ordenador que tiene dos mecanismos de funcionamiento. Un mecanismo convencional, que es el cerebro que responde a estímulos externos, pues yo oigo una música que me gusta mucho o casi me atropella un coche y tengo que pegar un salto, o me acuerdo que tengo que ir a buscar a mi nieto que sale del colegio y lo tengo que llevar a la clase de judo, o yo qué sé, ese cerebro que nos genera unas reacciones en nuestro cerebro que se llaman las emociones. Bueno, eso es un cerebro normal que nos permite vivir, tener emociones, que son las sensaciones, que nos produce cualquier cosa, nos produce una emoción. Puede ser emoción buena, emoción mala, emoción de aburrimiento, emoción de satisfacción, pero son emociones. Ese es un cerebro, es el cerebro que compartimos con todos los animales. Todos los animales tienen emociones y son capaces de reaccionar a emociones y a veces determinados animales reaccionan de una forma que parece que tuvieran algo más que una simple emoción. Pero dentro de nuestro cerebro hay otra parte que se ocupa de algo muy diferente, que es la conciencia. Esa conciencia normalmente no responde a estímulos, por así decirlo, externos, sino a estímulos generados dentro de nuestro propio cerebro. Yo pongo siempre un ejemplo que es muy fácil. Si yo vengo de trotar por ahí con mucha hambre y de repente yendo para casa me viene el olor de una pastelería que están haciendo cosas y me viene el olor y como tengo hambre entro a comprar unas pastas y comerlas, eso es cerebro convencional. Al comer esa pasta tengo una emoción porque calmo el hambre y me gustan. Pero mientras estoy comiendo esas pastas, de repente algo se activa en mi cerebro y aparece la imagen de mi abuela pura que hacía unas pastas exactamente iguales que esa, que cuando yo era pequeño iba a su cocina, me ponía unas cuantas pastas de esas y un colacao y me lo tomaba allí mientras ella trajinaba en la cocina. Ese otro pensamiento es de la conciencia. Y la conciencia, José Enrique, por tanto, es algo del cerebro y la conciencia también es información, es decir, es información evolucionada que se ha desarrollado en el marco del cerebro, porque hay mucha gente que piensa que no, que la conciencia está fuera del cerebro y que... Entonces, ¿ahí dónde te posicionas a nivel filosófico? Bueno, no, ¿Crees? te voy a decir, mira, la última teoría que hay sobre la conciencia se la debemos a un físico de la Universidad de Oxford que hace 2 años le dieron el premio Nobel. Por lo tanto, y él dice que la conciencia tiene un origen cuántico, es decir, sería como si en nuestro cerebro operaran dos ordenadores diferentes. Un ordenador convencional, como los que usamos ahora normalmente en nuestras casas, que sería el responsable de las emociones, y
un ordenador cuántico que sería el responsable de la consciencia. Un Y esto ordenador no tendría de un hora. origen cuántico. Esto Eso. tendría... Entonces, hasta ahora te estoy diciendo hasta el año 2023, ¿eh? O sea que estamos hablando de que esto son cosas muy nuevas, ¿eh? Bueno, hasta el año 2023 se pensaba, todo el mundo creía y achacaba a que la conciencia era un sistema informativo cuántico, pero la mayor parte de los físicos dice, mira, la cuántica es una cosa muy complicada, deja de ser cuántico en cuanto casi la miramos, así que en el cerebro una cosa tan húmeda, tan caliente y así blanduzca como tofus, ahí no puede haber cuántica ninguna. Bueno, pues en el año 2023, una investigación realizada en los laboratorios de neurociencia del Trinity College de Irlanda, ha hecho dos publicaciones, curiosamente, uno de los autores es un español, en donde por primera vez, utilizando la resonancia magnética nuclear, demostraron que en el cerebro humano existían fenómenos cuánticos. O sea que es factible fenómenos cuánticos. Y esto es que hay muchos ejemplos en biología. La fotosíntesis, parte de la fotosíntesis tiene elementos cuánticos, es decir, hay procesos biológicos ya bien demostrados que tienen la totalidad o una parte de su proceso sigue reglas cuánticas. Entrando en la física cuántica, pues Enrique, si al final la física cuántica es la que genera la consciencia y por otro lado, pues hay la física clásica o convencional que genera también todo el universo. Es decir, la física cuántica también al final detrás de ella también hay información. Claro, el asunto, la ventaja que tiene la física cuántica, la información cuántica, es que mientras la información convencional se basa en bits 1 o 0, los bits cuánticos que le llaman qubits, eso ya puede ser sí, no, o los dos a la vez, o ninguno a la vez. Es decir, que en vez de haber dos posibilidades, hay un montón. Por lo tanto, esto multiplica por millones de veces la capacidad informativa, la cuántica. Por eso están luchando por ver si consiguen hacer ordenadores cuánticos. Pero fíjate, en el cerebro hoy día se conoce ya casi cómo funciona esto según las hipótesis de Penrose, el físico de Oxford, premio Nobel. Tenemos en nuestro cerebro dos posibilidades. Una es las neuronas. Las neuronas son como los microchips, bueno, las unidades básicas de información, los nanotransistores básicos de un teléfono móvil. Este teléfono móvil, desde el que te estoy hablando, tiene 12.000 millones de nanotransistores por milímetro cuadrado. Bueno, pues en total tiene 12.000 millones de nanotransistores. Vale. Esos funcionan, cada nanotransistor permiten o pasa corriente o no pasa corriente. Y al pasar corriente y no pasa corriente, generan un bit. Bien, esa es la misión de los nanotransistores. Las neuronas funcionan igual. Se despolarizan, cambian el potencial o no cambian. Se despolarizan o no se polarizan, o no se despolarizan. Y en esa función generan un bit. O sea, cada neurona genera un bit. Tenemos 80.000 millones de neuronas en el cerebro. O sea, que tenemos una gran capacidad de generar información. Bueno, pero eso es insuficiente todavía para generar la conciencia. Entonces, ¿de dónde sacamos ese plus de bits que necesitamos para que el mecanismo pueda ser cuántico? Bueno, pues hay unas estructuras dentro de las neuronas que se llaman microtúbulos. Cada uno de esos microtúbulos está formado por miles, 80.000 o 90.000 unidades de una proteína que se llama la tubulina. Esa proteína está con las 90.000 están continuamente vibrando, generando, girando y generando
bits de información, pero claro, imagínate tú el número de microtúbulos que tiene cada neurona por 90.000 proteínas que tenga cada microtúbulo, imagínate la capacidad de generar bits. Interesante. Sí, sí. José Enrique, tenemos que ir acabando, pero me gustaría preguntarte un poco más sobre esta parte que has contado de la tecnología y de lo que nos viene con la inteligencia artificial y con el Homo cyberneticus. Eh, Es nos el transhumanismo, ¿eh? o el transhumanismo, que es otra manera de decirlo. Nos lo tenemos que mirar con alegría y nos lo tenemos que mirar como una gran oportunidad, o nos lo tenemos que mirar con miedo y con un cierto riesgo de desaparecer como especie. Mira, yo soy bastante pesimista en el sentido de que se va a lograr, porque fíjate tú, la especie humana hemos sobrevivido y progresamos porque siempre que algo se ha podido hacer, lo hemos acabado haciendo. Desgraciadamente o afortunadamente, si eso es factible, se va a acabar haciendo seguro. Y yo creo que hay muchos puntos de que es factible. Mira, hay ahora mismo Y si un se hace, ¿tú crees proyecto. que eso es un riesgo grande para la humanidad? No, hombre, no, es un cambio total. La ventaja es que nos hará inmortales. Date cuenta que en ese caso será la inmortalidad. Aparte de eso, será la única forma de llenar todo el universo con gente como la nuestra, porque una vez, si somos nosotros como estamos ahora, un viaje de no sé cuántos miles de años, que el planeta más próximo está a miles de años luz, pues miles de años que tardaríamos en llegar, no lo aguanta ningún cuerpo, aunque lo congeles, aunque lo que sea. Pero un robot, mientras esté bien engrasadito y tal, a ese robot, ese lo puedes meter en una base, en una nave, lo desconectas, lo programas para que llegando al planeta de destino se recarguen las baterías y bueno, ahí van a desembarcar, no tendrán problemas de si hay oxígeno, si no hay oxígeno, no tendrán problemas y colonizarán aquello. O sea que una de las cosas que dice Kurzweil es que una de las consecuencias de lo que llama él la singularidad, es decir, de que todos descarguemos nuestros cerebros en androides perfectos, es que será la colonización informativa de todo el universo. Bueno, para acabar, José Es Enrique, fascinante. fascinante, fascinante. Y como hemos empezado por Dios, vamos a acabar por Dios. Entonces, no te lleva, porque al final somos seres, yo ahora me siento una persona separada un poco del mundo, ¿no? El yo y el concepto del yo, y como una persona con conciencia propia, pero un poco como separado del mundo, ¿no? Si realmente se desarrolla la información y la inteligencia artificial a sus niveles máximos, ¿no llega un momento que se rompe la estructura del yo y de alguna manera somos todo el universo y esta inteligencia artificial nos convertiría en Dios y acabaríamos siendo, siendo absolutamente todo el universo? La inteligencia exponencial a medida que le pones, ¿no nos convertiría en Eso Dios? está muy bien, eso está sustentado en un montón de estudios y en un montón de gentes, la conciencia cósmica. Incluso yo hablo en la conciencia y también creo que en el libro del universo en el Vi, pero en la conciencia humana sí que hablo de que posiblemente a la información le pasa como la energía, es decir, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La información exactamente igual, ni se crea ni se destruye, solo se transforma en otro tipo de información. Hay quien dice que la información albergada en nuestra conciencia no está solo aquí dentro, sino que una copia está en algún lado, en algún formato cósmico ahí retenida, un poco parecido a lo que pasa con el móvil. Tú, la información que tenemos en el móvil no solo está en el móvil,
está normalmente en la nube, donde hemos acumulado, donde salvamos y copiamos de tiempo en tiempo todo el contenido del móvil. Pues Enrique, apasionante. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer y Gracias. tenerte con nosotros. Muy bien, muchas gracias.